Buenos días, estimadas y estimados oyentes. Hoy vamos a terminar de examinar la República de Platón. Vamos a seguir con dos diálogos más, los dos más importantes, Menón y Fedón, y luego vamos a tratar de hacer una especie de resumen de lo avanzado. Es muy importante, estimados oyentes, decir algo sobre la influencia posterior que ha tenido la obra Politeia o la República de Platón, porque durante siglos esta fue uno de los poquísimos escritos sobre ciencias sociales y políticas en el mundo antiguo. Y hasta hoy la influencia de esta obra es muy grande. La obra platónica, con seguridad, es la respuesta intelectual a los decisivos acontecimientos histórico-políticos de los siglos V y IV antes de Cristo en Grecia, y además es también importante como una respuesta a un elemento importante de la época que quedó como hasta hoy sin respuesta: la construcción de un orden justo, la respuesta ante una crisis social y existencial que todos podemos comprender porque se trata de un problema universal: el vínculo del individuo con lo político en un tiempo de crisis, cuando lo tradicional, es decir, lo obvio, lo naturalizado por los diferentes intelectuales, se ha convertido en algo problemático. Platón ha sido el primer pensador en concebir un modelo general para pensar temas políticos y éticos, y también temáticas estéticas y cognitivas, por ejemplo, qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero. Ese ha sido el aporte fundamental de Platón a la filosofía occidental. Y no hay duda que la utopía que está enmarcada en la república, en la politeía, es la respuesta al desorden colectivo, al sufrimiento de la gente, y también, estimado público, la idea de que mediante la razón podemos construir un mundo mejor. Por boca de Sócrates, Platón analiza la hubris, la desmesura, la arrogancia de la población ateniense, que en esos siglos que podemos llamar clásicos habían alcanzado niveles únicos en el mundo antiguo. Estos niveles únicos se expresaban en la existencia de la Acrópolis, en las bellas construcciones que hasta hoy están allí, en la existencia del teatro con la comedia y la tragedia, sobre todo la existencia de esa gran flota naval que hacía de Atenas la primera potencia comercial de su época, el dominio que ejercía Atenas sobre la costa y sobre las islas del mar Egeo, es decir, un siglo, estimado público, excepcionalmente brillante, que llenó a los atenienses de un orgullo insano que les impedía ver los límites de su propio modelo civilizatorio. Entonces, lo que hace Platón en la Politeía es mostrar un modelo
que supere esas limitaciones que tenían los atenienses al no poder comprender que vivían en un ámbito del orgullo exagerado, de una arrogancia sin límites que les impidió ver la verdadera potencia de los vecinos y adversarios de Atenas como Esparta. El brillo de la época de Pericles, estimado público, ha sido indudable y hasta hoy, por lo menos en la visión clásica que hay de la época, es un brillo que no ha sido superado. En solo 50 años que duró este periodo, se construyeron las obras más notables de la arquitectura griega y al mismo tiempo se escribieron también las obras más conocidas del teatro, de la filosofía y de la literatura. Por todo ello, no hay duda de que la hubris, la desmesura intelectual, se apoderó de los atenienses. Y eso es lo que Platón, con mucha razón, quería criticar. Quisiera hacer una brevísima retroalimentación de lo examinado en la sesión anterior para comprender la enorme relevancia que ha tenido desde hace 2400 años la politeía. No hay duda de que es el primer programa de un modelo político realizado estrictamente según argumentos racionales que no tienen nada que ver ni con la mitología, ni las tradiciones, ni la religión. Es decir, es un proyecto estrictamente racional llevado a cabo por intelectuales como la clase dirigente. Vamos a ver que esto que parece algo sin importancia ha tenido en el curso de los siglos y sobre todo en los últimos unas consecuencias realmente enormes. Y luego está el otro punto muy original de Platón, que es la función central de la educación. Nosotros hoy estamos acostumbrados a hablar sobre la importancia de cuestiones pedagógicas. Decimos, por ejemplo, que la educación es la primera y más alta función del Estado. Pero esto, queridos oyentes, es algo que proviene recién de los siglos XVIII y XIX. Antes, casi nadie había hablado de la educación como un programa político de primera importancia y como la función básica y fundamental que tenía que llevar adelante el Estado. Por lo tanto, podemos decir que Platón es muy original porque él nos pone la educación, es decir, la formación del espíritu de cada uno como la primera función del Estado. Pero al mismo tiempo, aquí, sin quererlo, Platón toca un punto muy discutido en los últimos años. Si uno educa a la población joven, si uno trata de formar el alma, el espíritu, hoy diríamos la mentalidad de niños y jóvenes, uno puede también acudir a la manipulación de esas almas jóvenes. Es decir, uno trata de utilizar la maleabilidad, la posibilidad de moldear el espíritu juvenil para conseguir fines perversos, como por ejemplo, estimado público,
lo estamos viendo ahora, en estos días en Afganistán. La nueva clase política dirigente se denominan a sí mismos como talibanes, es decir, como estudiantes. Y aquí vemos, estimado público, que realmente esa función educativa también puede ser usada para fines que hoy podríamos llamar totalitarios. Por esas razones es que es muy, muy importante volver brevemente a la politeía. Estimado público, no hay duda de que la politeía junto con el banquete y el Fedón son los libros fundamentales de este filósofo Platón porque contienen el núcleo de las ideas más importantes de la tendencia idealista de la filosofía que podemos llamar universal por su enorme expansión a lo largo de los siglos. El núcleo de la teoría de las ideas lo vamos a ver en unos minutos al examinar el diálogo Fedón, que es la demostración de la inmortalidad del alma. Pero no hay duda, estimado público, de que tenemos que decir unas palabras concluyentes, finales, sobre la politeía y su enorme importancia a lo largo de los siglos. La hipótesis que subyace a lo que quiero decir es lo siguiente. Uno de los motivos para el profundo descontento que existe con la modernidad actual, por ejemplo, en el área andina, en África y Asia, puede ser visto en el surgimiento de la modernidad sociocultural, proceso que socava las antiguas seguridades y las sencillas certidumbres de la vida colectiva de las clases populares, que son las que más creen en las seguridades y certidumbres tradicionales, las que vienen de atrás. Pero, estimado público, la politeía nos da un ejemplo de cómo combatir esas seguridades por medio justamente de una educación racional. Ese, creo yo, es el mérito principal de la politeía platónica, ese énfasis en que todos, incluyendo en igualdad de condiciones a las mujeres, tienen que dedicarse a estudiar y que los mayores, el Estado, la élite dirigente, tiene naturalmente que hacer un enorme esfuerzo por educar convenientemente a las generaciones juveniles. En ese sentido, estimado público, no hay duda de que la obra platónica es excepcionalmente valiente. Platón, estimado público, usa naturalmente medidas que podríamos llamar autoritarias o casi totalitarias para implementar su modelo educativo y social. Por ejemplo, entre esas medidas autoritarias están algunas que ya hemos visto en la sesión anterior, como la expulsión de los poetas y artistas, la supervisión de las actividades privadas de la población, la prohibición de viajes y contactos con el extranjero y la instauración de tribunales para juzgar los delitos de los ciudadanos contra el Estado.
Todos estos elementos de la utopía platónica son naturalmente los puntos hoy más criticados de esta concepción que se repite en otros modelos socioeducativos y político-culturales de gran escala que se han experimentado sobre todo durante el siglo XX. Uno de los pensadores más importantes del siglo XX, el filósofo británico Bertrand Russell, quien ha compuesto una historia de la filosofía occidental muy usada, nos dice que la República Platónica es en el fondo un modelo absolutamente monótono, es decir, aburrido, sin grandes, eh, sin grandes variaciones para conocer lo que es realmente la vida. Y la vida es, como todos sabemos, la diversidad de opciones que tenemos. En cambio, el modelo platónico, estimado público, que imita a las monarquías autoritarias de Esparta y Creta de la época clásica, nos propone un modelo muy diferente para evitar los estragos causados por la derrota militar, el hambre y la democracia populista que se instaló en Grecia a partir más o menos del año 430 antes de Cristo. Y con toda seguridad, Platón ha sido una de las víctimas de esta monotonía, además de estos estragos causados por la democracia. Al tratar el diálogo Fedón y otros posteriores, vamos a estudiar muy brevemente la figura de Alcibíades y van a ver ustedes ahí cómo, estimado público, se conjuga la política, la educación y las posibilidades de manipular a masas en la figura de un gran estadista ateniense que fue una de las metas de la crítica de Platón. Aristóteles, el gran discípulo de Platón, al estudiar y criticar la politeía, señaló que la uniformidad que plantea Platón no puede ser la finalidad del Estado, debido a que todo Estado consiste en una multiplicidad y pluralidad de fenómenos sociopolíticos y culturales. La tendencia platónica, nos dice Aristóteles, a la unidad forzada confunde una comunidad social con un núcleo familiar. Eso lo vamos a ver al estudiar a Aristóteles, pero no hay duda, estimado público, de que Platón es el primero que instaura la idea de la uniformidad en la propagación de políticas que él considera justas. Y así han sido también las ideas de los grandes utopistas que han sido inspirados muy claramente por Platón. Quiero solamente recordar a ustedes, porque es un tema tratado en la sesión anterior, a algunos de los utopistas más famosos que han imitado el modelo educativo y privilegiado de élites de Platón. Aquí en la imagen lo tenemos a Tomás Moro, el gran canciller de Inglaterra y al mismo tiempo el autor de la primera utopía moderna, publicada en 1516. Y Tomás Moro, que ahora es un santo de la Iglesia Católica,
que fue condenado a muerte por su rey, Enrique VIII, nos ha dejado en la utopía la imagen del régimen perfecto, que es naturalmente una isla aislada del mundo. Y esta isla tiene aspectos tanto positivos como negativos, igual que la politeía platónica. Entre los positivos están el hincapié, el énfasis en la educación, incluyendo a las mujeres, pero entre los negativos están naturalmente la ya mencionada uniformidad social y el gobierno total de las élites. Tomás Moro, estimado público, aquí lo tenemos en la imagen, en su isla llamada Utopía, establece el gobierno de los filósofos, siguiendo estrictamente el modelo platónico. La élite dirigente de la utopía son los pensadores, los que saben más, como él, Tomás Moro, el amigo de Erasmo de Rotterdam, que tenía la fama de ser el hombre más culto de su época. En cambio, en la utopía, la ciudad del sol, del monje italiano Tommaso Campanella, la élite dirigente son teólogos, es decir, sacerdotes bien formados. Como ven ustedes, hay muy diferentes élites dirigentes de los proyectos utópicos y Campanella, como él mismo era un monje católico, se decidió por su propia clase, los monjes, como los que iban a gobernar adecuadamente el proyecto utópico. Aquí tenemos a otra, la tercera de las grandes utopías renacentistas. Aquí tenemos al autor, a Francis Bacon. El nombre está escrito arriba a la izquierda. Y aquí tenemos más claramente a Bacon y su obra La Nueva Atlántida, donde la élite dirigente son los sabios de las ciencias naturales. Ustedes ven claramente en este proceso donde las élites dirigentes son cada vez más científicas y menos teológicas, ustedes ven un claro signo de la modernidad. Pero, estimado público, no deja de ser una élite privilegiada, igual que la platónica en la politeía, que no está sujeta al escrutinio público, es decir, a elecciones, al voto de los ciudadanos, sino que estas élites, los intelectuales, los teólogos, aquí los científicos de la naturaleza, todos ellos dominan por derecho propio porque saben más que los otros. Ese es el único criterio y en el fondo también puede ser claramente un criterio antidemocrático, un criterio realmente autoritario para gobernar un Estado. Estimado público, quiero reiterar algo de la sesión anterior y mostrarles simplemente a toda velocidad cómo ha variado, siguiendo empero algunos lineamientos platónicos, cómo ha variado esta idea de que deben gobernar los que saben interpretar la historia y la sociedad. Aquí tenemos a los grandes dirigentes comunistas del siglo XX, perdón, de los siglos XIX y XX. Este es un póster, un afiche chino de la época de la llamada Revolución Cultural en la China, entre 1966 y 1976.
Y en ese periodo la China produjo una inmensa cantidad de ideas nuevas para mejorar la utopía gubernamental. Y primero de todo, como es lo usual, se acude a formar una tradición. Y esa tradición está conformada, como ya vimos en la sesión anterior, de izquierda a derecha, por el fundador de la teoría, de la doctrina, del nuevo credo. Estoy usando a propósito palabras religiosas, Marx, Karl Marx, seguido por su discípulo Friedrich Engels, el continuador en la política Lenin, el continuador en la praxis económicamente exitosa Stalin, y el heredero de esa tendencia que fue Mao Zedong, el fundador de la República Popular China. En el Perú, este mismo afiche ha sido enriquecido con la figura de Abimael Guzmán, fallecido hace pocos días, que en los afiches de su partido, Sendero Luminoso, se lo ponía aquí a la derecha como sucesor de esta línea que va de Marx a Mao y que para los senderistas peruanos terminaba en Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, que él mismo también se hacía llamar la cuarta espada del socialismo. Como ven ustedes, esto es lo que en esto puede terminar la tendencia a que los intelectuales eduquen y gobiernen un Estado o gobiernen el mundo, como era naturalmente el interés de Stalin. Aquí estoy haciendo correr el cursor por la figura de Stalin, que está con el joven Mao Zedong, aquí a la izquierda, en una parada militar en Moscú cuando se acaba de formar la República Popular China. No voy a aburrir a ustedes con estos afiches que realmente inundaron el mundo entre 1930 y 1970. Todos los países, incluyendo Bolivia y sus partidos comunistas, tenían a estas figuras como las decisivas de la encarnación práctica, de la conclusión real del pensamiento utópico progresista. Estos afiches, estimado público, eran aquellos que los partidos comunistas y también a veces los socialistas distribuían en el mundo entero. Este afiche les he mostrado en la sesión anterior, aquí los líderes arriba y grandes, aquí abajo las masas proletarias, los luchadores en imágenes mucho más pequeñas, que nos muestran en el fondo la posición dicotómica y verticalista. Arriba los líderes, abajo aquellos para quienes se hace la revolución o se construye la utopía, pero que no tienen otra función que aclamar a los líderes. Como vemos aquí a la derecha abajo, aquí una mujer, representante campesino y un minero, todos contentos. Todos no critican a los de arriba, sino que aclaman a los líderes. Y esta teoría de los intelectuales orgánicos ha sido aquí en América Latina popularizada por la obra de un gran pensador italiano que llegó a ser primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, quien vivió entre 1891 y 1937 y cuyas ideas hasta hoy siguen siendo extremadamente populares. Ustedes ven aquí un típico afiche italiano. Aquí está la bandera italiana abajo y arriba, obviamente, la bandera del hermano mayor de la Unión Soviética. Y esa tendencia, quiero mostrarles aquí, también era popular entre los
disidentes del Partido Comunista. Aquí a la derecha está el disidente más famoso, León Trotsky. Aquí a la izquierda está otra vez Antonio Gramsci. Es decir, hasta los pensadores más críticos, por eso he unido en esta imagen a Gramsci y a Trotsky, hasta los disidentes más importantes dentro del movimiento comunista creían firmemente en la idea de que una élite de iluminados debe gobernar el mundo. Y esa élite eran aquellos como Trotsky, como Lenin, como Gramsci, que conocían la historia y a dónde iba a parar esa historia. Por ello, estimado público, es que un notable pensador húngaro, aquí lo tenemos a George Conrad, aquí ven ustedes cómo se escribe Conrad, muy fácil. Él ha establecido la teoría, digamos, más exhaustiva sobre el dominio de las élites intelectuales desde Platón hasta nuestros días. Y él es el que ha elaborado una de las teorías más interesantes sobre un tema muy actual, como estas élites muy privilegiadas y pequeñas son las que dominan el mundo, no democráticamente, sino porque encarnan la sabiduría de los intelectuales. Es decir, muy similar a la idea platónica, repito lo que hemos tratado, en la politeía platónica, la clase dirigente son los filósofos, los sabios, hoy diríamos los intelectuales, cuyas ideas no pueden ser contradichas, es decir, puestas en cuestionamiento, porque representan la razón misma. En la portada de una de las obras de Conrad vemos aquí un tanque, es un tanque soviético que está sometiendo a la población de Budapest, la capital de Hungría, en 1956, cuando Hungría se sublevó contra el dominio soviético, pero sin dejar de ser un modelo socialista. Y naturalmente eso los soviéticos no podían soportarlo y mandaron una fuerza armada poderosa que sometió en pocos días a la población húngara, con el argumento de que no se puede discutir el legado y la encomienda, la verdad encomendada a los dirigentes comunistas. Esas ideas de una élite que domina la utopía aparece, estimado público, y también en las utopías negras, en las distopías, que hoy son muy famosas, hay películas sobre ellas. Aquí está una de las más conocidas, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Aquí ven ustedes cómo se escribe el apellido, aquí lo tienen al autor de joven. Él cree, por ejemplo, esta es una variante moderna muy interesante, que la clase dirigente va a estar conformada por aquellos que dominan la biotecnología, es decir, con conocimientos médicos. Son aquellos que pueden dominar desde niñitos, por eso aquí hay una especie de bebé en una retorta, en un engranaje de una fábrica, porque el autor Huxley creía que en el mundo utópico del futuro, una élite de médicos y tecnólogos en biología iban a condicionar la educación de tal manera que iban a dominar completamente el mundo. Y aquí tenemos a otro estimado público, a George Orwell, el autor de la distopía, de la utopía negativa más famosa,
1984, es el título de esta utopía, donde justamente los que saben en general son los que van a dominar el mundo. Aquí está una de las muchas ediciones de su gran utopía y abajo, como ustedes ven, aparece el retrato de Stalin, porque Stalin es aquel intelectual que logra dominar el aparato del partido. Es entonces el que sabe dominar la burocracia. Resumiendo, estimado público, y aquí cerramos el tema de la utopía platónica. Aquí cerramos este interesantísimo tema. La utopía tiene elementos nobles y progresistas. Soy el primero en reconocer la idea, por ejemplo, de la igualdad de las mujeres, de la educación como principal función del Estado, la idea de que esa utopía tiene que asegurar a la población alimentación, etcétera. Esas ideas son obviamente ideas muy razonables. Pero el peligro es que la educación puede derivar en manipulación de las conciencias. Todas las distopías actuales, es decir, de los siglos de la segunda mitad del 19, del 20 y del 21, como por ejemplo la de George Orwell, nos señalan esos peligros. O son los médicos y biólogos que van a dominar la conciencia por medio de drogas e intervenciones en el cerebro de la gente, o son, como aquí Stalin, los que dominan los aparatos burocráticos del Estado, los que van a dominar. Ese gran peligro existe en medio del proyecto más noble de mejorar el mundo, que es lo que quiso el divino Platón. Entonces, cerramos aquí la politeía con esa idea que ruego a ustedes recordar. Una intención noble puede derivar en una práctica infame. Esa es lamentablemente una posibilidad que no podemos, eliminar de nuestro pensamiento. Estimados oyentes, ahora pasaremos a otra de las grandes obras de Platón llamada Fedón, tal como suena fácilmente de leer. Fedón es uno de los diálogos más famosos junto con el banquete y la politeía, y tiene fama, yo como no soy experto en literatura no puedo opinar, tiene fama hasta hoy de ser la obra cumbre de la literatura en habla griega, hasta la actualidad. Es decir, un libro extraordinariamente bien compuesto. Fedón es todavía hoy leído, estimado público, porque contiene esa gran calidad literaria que lo hace muy fácil y muy agradable de lectura, y al mismo tiempo contiene toda la filosofía platónica, la teoría de las ideas, los modelos cognitivos que después explica Platón, y también es la reflexión sobre temas éticos, la muerte del hombre justo, la condena del inocente, algo muy usual en la historia de la humanidad. Y el libro también incursiona en un tema teológico religioso, la inmortalidad del alma. Por ello, estimado público, es que Platón también fue muy, digamos, incorporado a la filosofía cristiana y católica a partir más o menos del siglo III después de Cristo, porque Platón es quien mejor ha planteado la teoría de la inmortalidad del alma.
Aquí tenemos un pequeño esquema sobre la inmortalidad del alma. Vamos a ver que tiene que ver con la idea, con la concepción de que hay ideas eternas e inmutables y que una de esas ideas eternas e inmutables, es decir, inmortales, tiene que ser el alma de cada uno de nosotros. Yo creo que esta idea les va a gustar a ustedes. El Fedón, estimado público, el Fedón narra las últimas horas de Sócrates. Este es el cuadro más famoso que se ha pintado. Esta es la parte central donde se lo ve a Sócrates, que todavía está enseñando su doctrina en el momento en que está tomando la copa con el veneno. Ustedes ven aquí, esta es la famosa copa de la cicuta, del veneno. Y esto es lo que lo que Sócrates, en la visión de Platón, la agarra con absoluta serenidad, explicando su teoría con la misma tranquilidad de antes hasta el final, y la figura del Sócrates valiente y sereno ante la muerte contrasta con las caras acongojadas, tristes de sus discípulos. Este, estimado público, es el cuadro muy famoso en su totalidad. Lo vamos a ver un instante porque este diálogo de Platón es el que tiene más movimiento, donde ocurren más cosas. Por eso es el que tiene más fama literaria. Narra las últimas horas de Platón, y al mismo tiempo, las últimas horas de Sócrates en la versión de Platón, y al mismo tiempo introduce la teoría de las ideas y la concepción de la inmortalidad del alma. La estructura del relato es muy interesante. Alguien pide a Fedón que cuente las circunstancias de la muerte de Sócrates, mucho después de este suceso. Sócrates murió el año 399 a.C. y probablemente este diálogo ha sido escrito unos 30 años después. Entre la condena por el tribunal y la ejecución de Sócrates, que es lo que vemos aquí en la imagen, han transcurrido algunos días. Y esto es lo que explica la primera parte del diálogo Fedón. En esos días se celebraba una festividad religiosa que era oficial en Atenas, y un barco de propiedad del Estado era enviado a la isla de Delos, muy cerca de Atenas, para llevar una ofrenda, un sacrificio al dios Apolo, al santuario de Apolo en la isla de Delos. En esos días que transcurren entre que sale el barco y vuelve, que son más o menos 4 días, no se podían ejecutar a los condenados a muerte, a los prisioneros, porque en esos días la ciudad debía permanecer libre de sangre, es decir, libre de maldades, libre de ejecuciones. Y entonces en esos días ocurre otro de los diálogos de esta trilogía dedicada a la muerte de Platón, el Critón, que ya lo hemos tratado. Critón es el diálogo donde un discípulo, que también aparece aquí, un discípulo de Sócrates, trata de incitarlo a huir porque han logrado el suficiente dinero para producir la corrupción de los guardianes, es decir, han tratado de comprar a los guardianes. Eso ha tenido éxito, pero en ese diálogo que ya lo hemos tratado, el Critón, Sócrates explica por qué él
tiene que morir. La ley es injusta, pero es la ley del Estado. Por lo tanto, hay que obedecerla aunque uno esté en contra. En este diálogo Fedón, el autor Platón alaba la fortaleza y la templanza de Sócrates ante la muerte. Los participantes, como podemos ver aquí, están en parte acongojados y tristes, pero al mismo tiempo, Sócrates los invita a estar contentos, a estar felices, porque él irá a un mundo mejor. Entre los asistentes aquí, estimado público, están personalidades muy importantes de la vida pública y cultural de la Atenas clásica. Está Critón, Menexenos, Antístenes, el gran filósofo cínico, etcétera. Platón, el principal discípulo, no asistió porque no pudo soportar ver morir a su maestro. Y aquí lo que estamos viendo, estimado público, en la extrema izquierda, es como Xantippe, la esposa de Sócrates, se retira con el hijo pequeño de ambos porque Sócrates pide que ella se retire, dice él, porque las mujeres no pueden soportar la muerte. Entonces, solamente aquellos estoicos que saben soportar la muerte, que es el paso a una vida mejor, son los que pueden asistir a esta escena. Los que gimen, los que lloran, tienen que retirarse. Aquí ven ustedes, hay unos discípulos que gimen, pero en silencio. ¿Ven? Aquí hay las caras más disímiles entre sí, más distintas, también en edad, etcétera, en ropaje, para demostrar la diversidad de los discípulos de Platón. Aquí ven ustedes las argollas y la cadena que antes sujetaban los pies de Sócrates en la prisión. Inmediatamente antes de morir, han liberado a Sócrates de las cadenas para que no deshonren esa ceremonia de la muerte en favor del Estado. Esa es una idea que Sócrates aplaude. El paso a la otra vida no tiene que ser deshonrado, ensuciado por las lágrimas, por voces altas, sino tiene que ser honrado este acto por la reflexión filosófica. Por ejemplo, aquí tenemos esta escena, esta parte de la escena, donde el servidor del tribunal, este es un muchacho joven que simplemente tiene la labor que ya ha cumplido de liberar las cadenas y brindarle la copa con la cicuta a Sócrates. Y el muchacho se avergüenza. Ven ustedes aquí, él se tapa los ojos, se avergüenza de lo que tiene que hacer porque comprende que Sócrates es un hombre justo, o sea, que muere injustamente. Pero la ventaja de esta muerte con la cicuta es que es una muerte sin dolor. Sócrates, estimado público, en este momento relata el sueño eh, que tuvo inmediatamente la noche anterior a la ejecución. Y en el sueño, Sócrates vio solamente escenas radiantes de un mundo mejor, un mundo lleno de música y alegría. Sócrates dice, en cambio, aquí a los discípulos que lo rodean, les dice, la mejor música es la filosofía.
aunque Sócrates mismo admite que él ha tratado de poner en verso las fábulas del gran escritor Esopo para que puedan ser cantadas. Pero en este momento de la muerte, él les dice, ni las fábulas de Esopo, ni la música es el mejor acompañamiento, sino solo la reflexión filosófica. Aquí Sócrates se defiende como si estuviera ante el tribunal de la historia. Él sobre todo defiende la idea de que no hay que prolongar la vida. Cuando a uno le toca la muerte, hay que vivir esa muerte, hay que experimentarla. No hay que prolongar la vida porque la prolongación no tiene sentido. Y esto nos lleva a la idea principal. La vida en la tierra es una vida de sufrimiento y dolor, y la vida en el más allá, que es a donde se está dirigiendo Sócrates en este momento, esa vida es una vida de placer infinito, de placer intelectual y filosófico. Por ello, no tiene sentido prolongar la vida y no tiene sentido temer, o sea, tener miedo ante la muerte. Aquí se explica el principio de la filosofía estoica, que la vamos a ver en la última sesión de este curso. La filosofía estoica en el fondo enseña a morir dignamente. Como no se puede evitar la muerte, por lo menos hay que vivirla con gracia, serenidad y dignidad. No hay que tener miedo a la muerte, dice Sócrates, porque significa que el alma eterna se desprende del cuerpo, que es lo mortal, lo perecedero. El verdadero filósofo, exclama Sócrates, desprecia las cosas del cuerpo, los instintos, las necesidades materiales, la vestimenta lujosa, porque estos datos de la vida cotidiana, la vestimenta lujosa, las grandes comilonas, los placeres de la carne, nos separan, estimado público, de lo verdadero, que es el alma. El alma ha estado presa en el cuerpo y la muerte libera al alma y la purifica de los pecados. El alma es algo muy similar a las ideas platónicas que vamos a ver ahora mismo y por lo tanto el alma es inmortal como las ideas. Entonces, estimado público, no hay duda de una cercanía a la concepción cristiana del alma inmortal y a la resurrección de los cuerpos que enseñan las doctrinas cristianas. Por ello es que los filósofos del comienzo de la era cristiana todos fueron grandes lectores de Platón. Vamos a ver en esa última sesión el neoplatonismo, vamos a ver a estos pensadores como Plotino y otros que enseñaron, estimado público, la inmortalidad del alma, la necesidad, por lo tanto, de que el alma trascienda el despreciable mundo material, y, y la necesidad de que nosotros busquemos la unión con Dios, que es obviamente una unión mística con el Espíritu. Aquí lo tenemos a Plotino, el principal representante del neoplatonismo en los últimos siglos del Imperio Romano, y cómo este pensador preparó prácticamente a la filosofía de la Edad Media, a esa unión que lo realizaron brillantemente San Agustín y posteriormente
Santo Tomás de Aquino entre filosofía y religión, entre el pensamiento racional y la teología. Aquí les muestro rápidamente algunas imágenes de San Agustín, que en el santoral católico es el protector de nosotros, los intelectuales. San Agustín, estimado público, es precisamente el patrón de los pensadores. Por eso aquí ven ustedes, se lo ve a San Agustín con tres elementos. Aquí una mitra episcopal, o sea, su signo de obispo, de autoridad religiosa, ven ustedes aquí la mitra episcopal, los libros y escritos que él sostiene con la mano izquierda, o sea, la importancia de la sabiduría y del saber, y con la mano derecha, la más importante, él sostiene un corazón sangrante, que es la unión del saber con el sentimiento que representa la religión católica. San Agustín, estimado público, aparece en muchísimos testimonios pictóricos, escultóricos, etcétera. Es uno de los santos más importantes y ustedes seguramente también van a estudiar filosofía medieval, por eso no entro a ese tema. Y San Agustín, junto con Santo Tomás de Aquino, son los dos pensadores más importantes de la filosofía cristiana de la Edad Media. Aquí tenemos otra representación de San Agustín. No existe ningún retrato realmente auténtico de él. Él era enemigo de esas frivolidades de la vida cotidiana, pero se lo representa siempre a San Agustín con esa doble imagen, el sentimiento, ustedes ven el corazón sangrante que al mismo tiempo despide fuego, el fuego de la pasión, que es lo que ilumina el cerebro de San Agustín, pero esa pasión está basada en el estudio, en los libros. San Agustín, con la pluma en la mano, fue un gran escritor de obras y un gran lector de Platón. Aquí tenemos, estimado público, a otro pensador que yo les quería mencionar. A la izquierda está Orígenes, ustedes ven aquí a este pensador, es el primer pensador cristiano que une, sí, que une filosofía con el pensamiento de los evangelios. El primero, en una palabra, que unifica el saber racional de los griegos con la filosofía cristiana, con los sentimientos de los cristianos. Entonces, por eso Orígenes es tan importante. Es uno de los padres de la Iglesia Ortodoxa griega y también para la Iglesia romana, para la católica, porque es uno de los primerísimos que hace esa vinculación entre el saber filosófico racionalista griego y el pensamiento religioso. Y es Platón, es la obra platónica, estimado público, la que realmente conforma ese vínculo. Aquí tenemos otra vez en el centro a San Agustín, siempre representado con libros, ven ustedes, escritos, es decir, con cosas intelectuales. Y aquí lo tenemos a Proclo, a quien, estimado público, le vamos a dedicar unos minutos también en esa última sesión, porque pertenece al fin de la filosofía clásica hacia los últimos años del Imperio Romano. Aquí tienen ustedes un busto en mármol de Proclo. Proclo era conocido también por ser un hombre muy elegante, un gran orador y al mismo tiempo el iniciador de la filosofía de la historia. Es uno de los grandes pensadores del final
de la filosofía griega. Por ello lo vamos a tratar hacia el final de este curso. También vamos a ver a Iámblico, aquí lo tienen ustedes. Son naturalmente retratos de fantasía, porque no existe un retrato auténtico de él. Iámblico, igual que Proclo, fue aquel que utilizó lo que hemos visto, la filosofía platónica, para engarzarla, unirla, vincularla con la teología cristiana. Y es algo, y este es uno de los puntos que vamos a tratar en la última sesión, por qué el mundo occidental es diferente del mundo oriental, del ámbito islámico, etcétera. Aquí adelanto la respuesta que aparece en el Fedón, porque es el mundo que une lo religioso con lo filosófico. Lo racional no está separado de la religión. O sea, la religión y la filosofía van juntas, que es la gran idea del Fedón. Entonces, estimado público, avanzaremos un poquito en este diálogo muy famoso. Los sentidos, nos dice Platón en su diálogo Fedón, nos brindan un conocimiento incierto, contradictorio, a menudo falso, de la realidad. Lo que nos dice un sentido puede estar en contradicción con los que nos dice otro. Y al mismo tiempo, estos conocimientos, por medio de la vista, del oído, del tacto, pueden cambiar muy rápidamente con el tiempo, con el transcurso de las horas. Entonces, el único conocimiento estable, verdadero, es el conocimiento que nos brinda la razón, el alma racional, estimado público. Ese es el alma inmortal. Esa es el alma realmente que no cede ante las posibilidades del pecado, de la concupiscencia. El espíritu, o sea, el alma, también tiene sus detalles claramente materiales. El alma racional está anidada en el cerebro. Esa alma racional tiene como virtud principal la prudencia. Y esa virtud debería ser la virtud de los gobernantes. Esa virtud es inmortal, o sea, estable para siempre. Pero el alma tiene también un elemento de ira, o sea, de sentimientos profundos, por ejemplo, de odios, de desamores, etc. Esa alma racional está, según Platón, anidada en el corazón, en el corazón. Esa alma está representada generalmente por un caballo manso, por el caballo bueno. Y esa virtud del alma es la fortaleza. Puede parecer contradictorio, porque la ira, en nuestra concepción normal, no es justamente una muestra de fortaleza. Pero en griego clásico, como también en los idiomas semíticos, la ira es simplemente el sentimiento fuerte, el sentimiento poderoso, o sea, la fortaleza, que es lo que distingue también a la virtud principal de los guerreros, que es la valentía. Platón deja en oscuridad si estas almas son inmortales o no. Lo que sí es mortal y perecedero es el alma del pecado, el alma, estimado público, de las pasiones bajas. Y esas pasiones bajas, según Platón, están anidadas en el hígado. Y su representante es el caballo salvaje, el caballo malo. En cambio, la virtud es la templanza, o sea, la moderación. Y esa debería ser la cualidad de las clases subalternas,
artesanos, trabajadores, campesinos, etcétera, según la concepción platónica. Entonces, dice Platón en el diálogo Fedón, con la vista vemos un cuerpo hermoso y nos entusiasmamos. Pero la razón, o sea, el alma, sobre todo esa parte del cerebro, nos muestra la complejidad del fenómeno. Cuando vemos un cuerpo bello y nos entusiasmamos, por ejemplo, nos enamoramos de una mujer bella, nosotros con la razón tendríamos que pasar también a un momento reflexivo. Y ese momento reflexivo es aquel que nos muestra la complejidad del fenómeno que estamos observando mediante la experiencia sensible. Y al comprender, estimado público, la complejidad del fenómeno, nosotros aprendemos directamente lo principal, la precariedad, el carácter efímero, mortal, perecedero de los objetos de la vida cotidiana. O sea, con la vista, con los sentidos, podemos, estimado público, ver claramente la belleza de un cuerpo. Podemos admirar esos rasgos materiales, pero que son temporales. Pero el verdadero filósofo es el que no tiene miedo, es el que examina también el fenómeno amado y admirado, ese cuerpo hermoso del que nos hemos enamorado y comprendemos que ese fenómeno hermoso es un fenómeno precario, efímero, mortal, perecedero, o sea que en algún momento va a dejar de existir. Por ello, nos dice Platón en este famoso diálogo Fedón, es que nosotros tenemos que ser valientes en sentido intelectual. Cuando vemos fenómenos de la vida cotidiana, cuerpos, también aspectos políticos, etcétera, nosotros tenemos que comprender la precariedad de los mismos. No son eternos. Por más que duren bastante tiempo, alguna vez van a desaparecer. Y esos objetos que desaparecen son los que no están representados en el mundo de lo eterno, en el ámbito de las ideas. La muerte aparece entonces solo como el tránsito entre la etapa de la vida necesaria pero fugaz y la etapa eterna de la vida después de la muerte. Entonces hay que mostrar valentía ante la muerte porque es, estimado público, solamente un pequeño paso hacia un mundo mejor. Ustedes ven aquí que esto se parece muchísimo al núcleo de las doctrinas cristianas. En el diálogo, ante la sorpresa de los asistentes que están tristes, que todavía quieren prolongar lo más posible la vida de Sócrates, le dicen, por ejemplo, no tienes que tomar todavía la copa con la cicuta porque no se ha puesto el sol. Por favor, enséñanos todavía algo de tu doctrina. Él les dice, no hay que prolongar algo irracional como la vida. No hay que prolongarlo. Porque yo al morir voy a ingresar al mundo de lo eterno, al mundo de las ideas. La valentía ante la muerte, dice Platón por boca de Sócrates, la valentía ante la muerte es la virtud de los que piensan racionalmente. La cobardía ante la muerte es la actitud de la masa ignorante
que no sabe que estamos yendo a un mundo mejor. En este diálogo, estimado público, algunos asistentes muestran escepticismo. Algunos de los participantes tienen dudas sobre la existencia real de un alma inmortal y su liberación con respecto al cuerpo en el momento de la muerte. Entonces, ahí es que Sócrates expone su teoría de que todas las cosas se originan en su contrario, en su opuesto. Estimado público, lo interesante, voy a contestarle al señor Calizaya en un momento, por favor, un momento, vamos a terminar este pequeño acápite sobre la historia, perdón, sobre la teoría de las ideas. Aquí, en el momento en que Sócrates va explicando qué es la muerte, cómo es este tránsito, él explica también la posible teoría de la metempsicosis. Voy a poner esta palabra en la pizarra del chat. La metempsicosis. O la teoría de la transmigración de las almas, que es también un elemento fundamental de la religión hinduista y de muchos credos orientales. Los hinduistas, estimado público, creen que el alma nuestra migra de un cuerpo al otro de acuerdo a los méritos y a la actuación de uno humano en vida. Si uno hace cosas malas, uno transmigra a cuerpos, por ejemplo, a animales despreciables, como los cerdos. En cambio, cuando uno es bueno, uno transmigra hacia santos, hacia héroes, hacia figuras superiores. Una teoría parecida explica Sócrates, o sea, Platón por boca de Sócrates, en este diálogo, porque él lo une a un elemento filosófico. Él dice, no se pierde energía en el mundo, solamente la energía que hay, la energía, por ejemplo, de los cuerpos vivos, son un abono para los nuevos seres, para la nueva vida en otros cuerpos. O sea, en el fondo, el alma nunca muere, sino que va migrando de unos cuerpos a otros. La conversión, dice Sócrates, es posible de lo feo en lo bello, de lo impío a lo santo, si uno ha tenido una buena vida y en la próxima el alma puede alojarse en un cuerpo mejor, en un cuerpo más bello, más justo, más inteligente. Esta teoría está enlazada, como les decía, con la teoría de que las cosas se originan en su contrario. La vida se origina en la muerte y viceversa. Lo justo, dice Platón, es solo comprensible desde la perspectiva de lo injusto. Lo bello solamente lo podemos entender si hemos comprendido que es lo feo. O sea, lo bello, lo feo, lo justo, lo injusto, la vida y la muerte, siempre va en parejas. La vida nace en una palabra de la muerte. Por ello, dice Sócrates en este diálogo, la resurrección de los muertos, la resurrección, es a partir de los cadáveres. O sea, tiene que haber un cadáver para que haya una nueva vida, para que haya la resurrección. Esta explicación de que las cosas se originan en sus contrarios y que vuelven al contrario
Es una explicación que no convence a todos y es probablemente una de las partes débiles de este diálogo. Algunos de los participantes en el diálogo tienen una cierta reserva ante esta idea que les parece poco convincente y un tanto infantilista. Muy simple eso de que la vida tiene que partir de la muerte, etcétera. Ahora contesto al señor Calizaya, quien pregunta si Platón estaba consciente de que el mundo de las ideas no era más que una convicción de Platón, entre otras. Es imposible saber, señor Calizaya, porque tenemos muy pocos testimonios sobre la vida íntima, sobre las convicciones profundas de Platón. Tal vez este diálogo Fedón es el testimonio, digamos, más fidedigno de la vida íntima de Platón. Debido a la enorme distancia, 2400 años nos separan de Platón y no tenemos ningún recuerdo material de él. No ha llegado ningún escrito en la letra de Platón, no nos ha llegado en una palabra nada de su persona, no sabemos ni dónde fue enterrado. Por lo tanto, no podemos saber si era solo su convicción o algo más, pero posiblemente, estimado público, posiblemente el Fedón es la mejor representación de los sentimientos profundos de Platón. Concuerdo con el señor Calizaya, probablemente Sócrates, Platón por boca de Sócrates, en el momento de la muerte, no es el miedo a morir, sino el deseo de llegar al mundo de las ideas. Eso es tal cual, evidentemente, Platón, en este hermoso diálogo, nos presenta la necesidad de ver la muerte como un mero tránsito a algo mejor y por lo tanto perderle el temor a la muerte. Ahora bien, para Platón, en este diálogo que explica toda su teoría en el fondo en pocas líneas, nos pasa a la teoría de la anamnesis. Permítanme, vamos a poner esta palabra en la pizarra del chat, porque es la teoría de que nosotros, que el conocimiento es en el fondo una recordación, un recuerdo de algo que ya sabíamos anteriormente. Esta teoría se la explica también en el diálogo Menón, que lo vamos a ver a continuación del Fedón. Pero la teoría de la anamnesis en el campo de la gnoseología, o sea, de las teorías del conocimiento, ha sido muy importante, no porque sea verdadera, sino porque nos obliga a pensar en alternativas. Entonces, la teoría platónica, el alma no muere, por lo tanto, el alma puede recordar lo que aprendió antes, es una posibilidad para explicar cómo conocemos, cómo conocemos. Porque, estimado público, el conocer realmente es algo extremadamente complejo. El saber, nos dice Platón por boca de Sócrates, es siempre latente. Ruego considerar esta palabra que también en la filosofía de Aristóteles, que vamos a ver próximamente, es muy importante. Hay un par de conceptos en la filosofía clásica que son centrales para comprender a Platón y Aristóteles. Lo latente es lo que no se muestra todavía, pero que está inmerso en el fenómeno, por ejemplo, en nuestro cerebro. Según Platón, nosotros tenemos muchas ideas, por ejemplo, sobre matemáticas.
esos conocimientos están latentes. Y lo que hace el filósofo mediante la mayéutica o mediante la dialéctica es simplemente hacer manifiesto, o sea, hacer visible lo que está latente, lo que está oculto. Se necesita un impulso para que lo latente se convierta en manifiesto. Y ese impulso es naturalmente la filosofía y la obra de los pensadores. Por eso es que los pensadores son indispensables, porque los pensadores brindamos el impulso necesario para que lo latente, lo que está oculto en el alma de uno, salga a la superficie. Por ejemplo, en el caso de este curso, lo tomaremos como ejemplo, lo único que hago yo mediante este largo y aburrido discurso mío, es tratar de brindar a ustedes un impulso filosófico para que los conocimientos que ustedes los tienen latentes en su cerebro se vuelvan manifiestos. O sea, para que ustedes reactiven lo ya preexistente. Lo que yo trato entonces es de que ustedes en el fondo vuelvan a pensar lo que alguna vez en otras vidas pensó el alma inmortal de ustedes. Esta teoría de la anamnesis nos dice que conocer es reconocer. Luego, este juego de palabras que hay que conocerlo, porque es muy importante, reitero, conocer es reconocer, es recordar. Nosotros recordamos entonces porque tenemos un alma inmortal que ha pasado por muchas experiencias anteriores y que ha acumulado muchos conocimientos. La preexistencia del alma, nos dice Platón, es indispensable y es la base de su famosa teoría de las ideas. Comprendemos que un objeto es bello y una actuación es justa porque a priori, es decir, antes de la experiencia sensorial, sabemos o comprendemos la idea de lo bello y lo justo. Entonces, de aquí se deriva la conclusión principal del idealismo platónico. Lo bello, lo justo, lo bueno son ideas eternas que a veces se encarnan, se personifican, aparecen en objetos o personas que son buenos, bellos y justos, pero que son efímeros. Son entonces copias, imitaciones de segunda calidad de la idea central, de la idea permanente, por ejemplo, de lo bello, de lo justo. Entonces hay, según Platón, dos clases de seres. Los eternos, las ideas que no son visibles para nosotros, siempre idénticos a sí mismos, siempre idénticos a sí mismos, y que no cambian nunca, que son incólumes ante el paso del tiempo. Este es el núcleo de la teoría platónica que a toda velocidad, antes de la pausa, me permito repetir con otras palabras. Platón dice, si hay una verdad cognoscible, hay también formas del ser que no están sometidas a la variabilidad de lo fáctico, de lo existente, que no están sometidas al carácter efímero y pasajero de lo histórico. El mejor ejemplo son las verdades matemáticas, que para Platón tienen un carácter modélico, ejemplar, o como se dice en griego,
paradigmático. Son verdades eternas, siempre idénticas a sí mismas, o sea, no cambian. Y estamos aquí, estimado público, en el centro de esta teoría de las ideas, que en el fondo es una concepción muy simple. Hay muchos fenómenos empíricos, materiales, que les atribuimos, por ejemplo, la cualidad de lo bello, porque conocemos y aplicamos la idea abstracta de la belleza. La idea de la belleza es una, siempre eterna, idéntica a sí misma, no cambia con el tiempo o con el lugar. Los fenómenos concretos bellos, o sea, los cuerpos bellos, por ejemplo, de los cuales nos enamoramos, son efímeros, destructibles, sujetos a controversias. Necesitamos de la idea abstracta para orientarnos en el mundo material, para reconocer los objetos, aunque no los hayamos visto nunca. Podemos, dice Platón, reconocer a un caballo concreto y específico porque tenemos o recordamos la idea de la cabalidad, que así podemos llamar a la idea pura del caballo. Lo mismo sucede con todos los objetos materiales y también con algo menos material, como la santidad y la belleza. Platón entonces aquí en el Fedón funda y fundamenta la gran teoría idealista. ¿Cómo podemos conocer los conceptos generales y abstractos si no podemos percibirlos como los sentidos? Es claro que los conocemos porque hablamos a cada momento de ellos sin cesar. Todos los días y en todo momento hablamos de la conveniencia política, la ventaja económica de un fenómeno. Todos los días hablamos también, por ejemplo, del impulso erótico que nos hace un cuerpo bello. También hablamos de la belleza literaria y todas estas son ideas abstractas que las tratamos cotidianamente sin pensar en las complejas operaciones teóricas que realizamos simultáneamente. Nosotros hablamos de la belleza, de la conveniencia política, de la ventaja económica, como si fuesen cosas materiales y tangibles, cuando son conceptos abstractos y generales, pero que son necesarios porque los existen en el campo eterno de las ideas. Entonces, estimado público, nuestra vida diaria, por ejemplo, cuando pensamos en la belleza de una mujer, nosotros en el fondo estamos recordando la imagen indestructible de lo bello como idea permanente, como idea eterna, de la cual el cuerpo bello es solo una imagen, una imitación de segunda clase, una cosa secundaria con respecto a lo primario que son las ideas. Como ven ustedes, Platón entonces afirma que el alma, que es partícipe de lo eterno y de lo inmutable, debería dominar el cuerpo y lo material, pues el alma participa de la esencia divina. Todos nosotros, los seres humanos, porque tenemos un alma eterna, participamos de la esencia divina y por ello debemos cultivar nuestra alma. Debemos desprendernos de las bajas pasiones y de los intereses materiales y terrenales.
Cuando sobrevive, perdón, cuando viene la muerte, nuestra alma se dirige a la esfera divina si se ha comportado racionalmente. Las almas impuras, nos dice Platón, se convierten en meras sombras después de la muerte del cuerpo, en sombras que luego en la teología católica y cristiana son naturalmente las almas que penan, o sea, que sufren una pena permanente en el infierno. La filosofía, finalmente, nos dice Platón, es la vía principal para transformar el alma en algo puro, digno de la vida eterna, diferente de las bajas pasiones por la riqueza, por el poder, que son las dos más importantes del mundo. Entonces, los que se salvan son los pensadores racionales. Esta, estimado público, es el núcleo de la posterior teoría de las ideas. Vamos a verla en el diálogo Menón y en muchos otros, que Platón examina muy brevemente en el diálogo Fedón. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, un descanso pedagógico de 10 minutos y luego retomamos la lección.